Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos agradecidos con Dios que podemos seguir presentando este programa. Y también tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde los domingos. A las 10 de la mañana estudio bíblico y oración los miércoles. Y una clase bíblica, Huellas de Cristo, viernes a las 5 de la tarde para edificar nuestra fe, para seguir en pos del Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado en medio de una serie, hemos dado título La vida cambiada. Cristianismo bíblico involucra un cambio de lo mío por lo de Cristo. Yo, por ejemplo, cambio mi propia justicia por la de Jesucristo en salvación. Yo reconozco que nunca voy a ganar una justicia suficiente, adecuado delante de Dios para poder entrar en el cielo. Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno delante de Dios para poder entrar en la gloria. Pero cuando uno cree en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz, el pecado del pecador es atribuido a Cristo y la justicia perfecta del Hijo de Dios es atribuida al creyente. Como si fuera depositada la justicia perfecta de Jesucristo en la cuenta espiritual del creyente en Él. Es una maravilla, se llama justificación. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el pago que Cristo pagó en la cruz. Gracias a Dios, el cristiano cambia su propia justicia por la perfecta justicia de Cristo para ser arropado en esta justicia en el día final y liberado del juicio final y eterno. Pero en segundo lugar, vimos la semana pasada que el cristiano cambia su debilidad humana por las fuerzas divinas del Señor Jesucristo. Vimos en primer lugar que el cristiano cambia su debilidad por el poder de la cruz de Cristo. Toda la salvación que disfruta un creyente en Cristo es a través de la fe en su obra perfecta, una vez para siempre en la cruz. Número 2, el cristiano cambia su debilidad humana por el poder de la resurrección de Jesucristo. Pablo quiso conocer más y más del poder de su Señor y Salvador resucitado. Es la única manera de vencer al pecado, vencer al mundo, vencer al diablo, ser unido por fe en un Salvador, sí crucificado, pero también resucitado. Y su resurrección imparte poder para vencer al creyente en Jesucristo. Y en tercer lugar vimos que el cristiano cambia su debilidad humana por el poder del Espíritu Santo de Dios. Una nueva ley, la ley de vida, la vida de Cristo por el Espíritu Santo está operando en el corazón, la mente, el espíritu de un creyente para vencer la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios por el don del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ahora vamos a entrar en una nueva manera en que el cristiano cambia su debilidad por las fuerzas divinas de Jesucristo. Vamos a continuar este punto. Hoy vamos a ver que el cristiano cambia su debilidad humana por el poder de la palabra de Dios. Esta palabra, amigos, tiene grandísimo poder en la vida cristiana. Grandísimo poder.
Y ahora vamos a ver cómo podemos tener acceso al poder infinito de Dios a través de su palabra y vivir la vida cambiada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ahora por el poder de su palabra. Ahora vamos a ver en primer lugar que para experimentar este poder de la palabra de Dios, uno tiene que sentir su necesidad espiritualmente. Tiene que sentir su debilidad humana, su debilidad moral y espiritual, sentir en el fondo de su ser su necesidad del poder de Dios. De hecho, tiene que tener un deseo vivo para Dios y su palabra y su poder. En Salmo 42, versículos 1 y 2, el salmista dijo así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, hablando del venado. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista tenía un deseo, una sed viva, un deseo vivo por Dios, su palabra, su poder. También David, el salmista, en Salmo 63. Esto fue Salmo 42, versículos 1 al 3. Miren Salmo 63, versículos 1 y 2. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amigo, amiga, si tú quieres experimentar el poder de la palabra de Dios en tu vida, necesitas sentir tu necesidad de Dios, tu grande debilidad en esta vida para enfrentar los retos, las pruebas, las tentaciones, los problemas de la vida y el más grande problema, la misma muerte y un destino eterno. No, necesitamos conocer el poder de la palabra de Dios por medio de un deseo vivo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurado, o cuán feliz, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Yo quiero vivir bien con Dios, quiero estar bien con Dios, quiero estar bien con los hombres, quiero estar bien conmigo mismo. Necesitas justicia, la justicia de Cristo como tu Salvador y también una vida justa delante de Dios si vas a estar bien y sentirte bien. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Los que tienen esa sed serán saciados, promesa de Dios. Tal vez estás más cerca de que sabías de experimentar el poder de Dios y una nueva relación viva, espiritual y eterna con Dios. ¿Te va a fortalecer Netflix? ¿Te va a fortalecer espiritualmente HBO? ¿Te va a fortalecer las porquerías de los programas en la tele, en el internet? No, el deporte, la música mundana, los vicios nos debilitan más y más y más hasta que ojalá nos demos cuenta que estamos buscando vida en la muerte, buscando fuerzas en lo que no es nada menos que más que muerte.
No estamos buscando la vida en la muerte. Lo que necesitamos es un deseo vivo para un Dios vivo, el Dios viviente. Y tener una relación personal con Él a través de su palabra. ¿Cómo está nuestro deseo espiritual delante de Dios en este mismo momento? Ojalá que Dios diera el don, el regalo, la gracia de sed y hambre para Él y su justicia que solo se obtiene por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de creer a la palabra del Dios viviente. Pero en segundo lugar, no solo necesitas sentir su necesidad y debilidad delante de Dios para experimentar el poder de su palabra. Número 2, uno tiene que buscar a Dios de todo corazón. Buscar a Dios y su palabra de todo corazón. Ya no es una opción buscarle a Dios. No es a ver qué o tal vez. No, ya es el tiempo ha llegado. Las aguas están llegando hasta el cuello, como se dice por ahí. Y ya nos sentimos que nuestra debilidad, nuestra necesidad. Bueno, ahora hay que buscarle. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Jehová es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Buscad siempre su rostro, que es comunión íntima con Él, y experimentar su rostro favorable, su favor hacia mi vida. ¿Qué dice la Biblia? Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano, que implica que habrá tiempo cuando Dios no puede ser buscado ni hallado. Ya es tarde, pero gracias a Dios uno tiene que buscar a Dios de todo corazón para poder experimentar el poder de su palabra, el poder de su salvación, de la nueva vida en Cristo, el nuevo gozo en Cristo. En Isaías, el profeta dijo en Isaías capítulo 26, versículo 8. También en el camino de tus juicios, hablando de la palabra de Dios, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. No hay mejor manera de esperar en Dios sino a través de su palabra y sus promesas. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, la palabra suya en nuestras vidas, los moradores del mundo aprenden justicia. El profeta tenía un deseo vivo de madrugar, para buscar a Dios y su palabra, para que hubiera justicia y poder y vida en su propia vida espiritual. Para poder experimentar, cambiar nuestra debilidad humana por las fuerzas divinas de Jesucristo. Número 1, uno tiene que sentir su necesidad y su debilidad espiritualmente delante de Dios. Número 2, uno tiene que buscar a Dios de todo corazón, con todo el corazón y con todo el alma. Nada menos va a encontrar a Dios en un encuentro vivo, en un encuentro real y verdadero que va a impactar tu vida y mi vida y cambiar nuestras vidas. Dios estaba hablando en el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio, hablando a su pueblo, preparándoles para entrar en la plena vida bendecida y abundante de la tierra prometida, Canaán.
Pero Dios estaba previendo que ellos iban a alejarse de Él y volver a los ídolos y experimentar muerte espiritual y el juicio y castigo de Dios y ser echados fuera de la tierra bendita y prometida y todas las bendiciones de gozo y paz y vida espiritual y experimentar muerte y miseria en tierras ajenas bajo el juicio de Dios. Y Dios tuvo que decirles, Deuteronomio 4:27, al pecar contra mí, al volver al mundo, al volver a los ídolos, dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí, lo que querían, a dioses hechos de manos de hombres. Todo ídolo, toda imagen, entendamos, es hecho por manos de hombres. ¿Qué valor, qué provecho tiene un ídolo, una imagen? Y serviréis ahí dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y entonces no pueden hacer nada, para bien o para mal. No hay que temer un ídolo, una imagen, con superstición o miedo si no le rindes culto o le honras. No, es madera o piedra o pintura. No es nada. Hay un solo Dios, vivo y verdadero. Pero estos no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. No aprovechan nada, dice la Biblia. Son vanos. Pero Dios dice, búsquenme a mí. Yo soy la fuente de vida y la fuente de vida espiritual y eterna. Búsquenme a mí. Mas si desde allí, el lugar de castigo y miseria, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, las maldiciones y castigos de Dios, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová. Estamos viendo que si en verdad vamos a cambiar nuestra propia debilidad humana por las fuerzas divinas y espirituales de Jesucristo, número uno tiene que sentir su debilidad humana, espiritual y su necesidad delante de Dios. Número dos, uno tiene que buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y entonces Dios promete ser hallado. Pero ahora, en tercer lugar, uno tiene que recibir la palabra de Dios como el único y verdadero alimento espiritual que es, en verdad. Uno tiene que recibir las palabras de Dios como el único y verdadero alimento de su alma, de su espíritu, de su corazón. Jeremías era un profeta fiel que sufrió grandemente en vivir y predicar la palabra de Dios. Sufrió grandemente y a veces quería tirar la toalla. Así es cuando uno es un verdadero cristiano. Tiene que ir en contra de la corriente y le echan piedras y hasta maldiciones y le quitan de su compañía. Se burlan de él. Pero Jeremías pues se reanimaba y se animaba. Cada vez que quería tirar la toalla, Dios le animaba. ¿Pero cómo? Bueno, yo creo que vemos el secreto en Jeremías 15, versículo 16. Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
porque por tu nombre se invocó, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías fue sostenido en su aflicción por la palabra de Dios, que él comió y halló gozo y alegría cada vez que comía la palabra de Dios como su sostén espiritual. Y a propósito, cuando él comió la palabra de Dios espiritualmente y experimentó alegría y gozo, Nehemías 8:10 dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza espiritual y emocional. Entonces hay una conexión íntima entre recibir, comer las palabras de Dios, leyéndolas, memorizándolas, meditándolas, recibiendo con amor la palabra de Dios en obediencia y experimentando gozo y a la vez experimentando fuerzas. Porque Nehemías dijo, Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Job aprendió la misma lección en su aflicción sin par como ser humano. No conozco otro, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que ha sufrido más que Job. Y Job llegó al momento cuando en Job capítulo 23 buscaba a Dios en el norte, el sur, el oriente, el occidente, y no palpaba, ni percibía, ni sentía la presencia de Dios. Se sintió completamente solo y abandonado. Pero entendió en versículo 10, mas Él conoce mi camino. No conozco su camino, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job, esta es una fe muy grande. ¿Cómo obtuviste tan grande fe, Job? Para ser desamparado de todo el mundo y aún percibiendo que Dios te ha desamparado, pero manteniendo fe y creyendo que vas a salir como oro de esta prueba. Bueno, Job nos da el secreto como Jeremías. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Ahora escucha. Guardé las palabras de su boca, hablando de la boca de Dios. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Es decir, ponía más prioridad en comer la palabra de Dios en esta gran aflicción que experimentaba que su propia comida física. Porque necesitaba desesperadamente el poder que le iba a permitir superar en esta prueba. Tal vez tú tienes una prueba física como él, una enfermedad, una prueba espiritual, una aflicción como Job. Has sido desamparado por seres humanos como Job. Todos desampararon a Job. Pero la palabra de Dios tiene poder para sostener. Es más fuerte que la comida en nuestro cuerpo. Por eso Jesucristo dijo tan claramente en Mateo capítulo 4, versículo 4, en el desierto, tentado por Satanás, tentado a cambiar las piedras en pan para dejar de ayunar y buscar a Dios y mostrar que Él era el verdadero Hijo de Dios. Entonces Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas no son solo palabras de hombre, son palabras de Dios, dándonos a entender el valor y poder de la palabra de Dios. Como comimos todos, comemos una vez mínimo, dos, por lo menos dos, casi la mayoría, muchos comemos 3 veces al día mínimo. Y quisiéramos comer más. Pero espiritualmente, ni una palabra de Dios entra en nuestra boca espiritual, es decir, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Y preguntamos, ¿por qué soy tan débil frente a ante las tentaciones, los rechazos, los contratiempos,
los problemas y pruebas de la vida, es porque no hemos llegado, número uno, a sentir tal vez suficientemente nuestra necesidad de Dios, nuestra debilidad. O no hemos buscado a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma. O no hemos recibido la palabra de Dios tal como es para recibir vida espiritual. Jesús dijo en Juan 6, 63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les doy son espíritu y vida. Y en versículo 68 dijo a Pedro, mis palabras son... No, Pedro dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Bendito descubrimiento del apóstol Pedro. Entonces yo necesito entrarle, buscar esa palabra, creerla, comerla, meditarla, deleitarme en ella y meditar en ella de día y de noche. Salmo 1, y sobre todo obedecerla, seguirla por fe. Y entonces experimento el cambio de mi poder, mi debilidad humana por las fuerzas divinas de Jesucristo y su palabra. Pero terminamos. Haciendo estas cosas, entonces al final, así uno experimentará el poder divino de la palabra de Dios en su vida. Número 1, experimentará el poder de Cristo y su palabra para salvación. El apóstol Pablo declaró en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, si tú estás dispuesto a poner tu fe, o creer, o poner tu fe en el evangelio de Cristo, serás salvo, experimentarás el poder, literalmente la dinamita de Dios para producir una salvación espiritual y eterna en tu corazón y en tu vida. La cruz de Cristo tiene poder. La sangre que Él derramó tiene poder para perdonar todo pecado y salvar del castigo eterno. Cristo cargó con tu pecado en la cruz y resucitó el tercer día para salvarte por recibirle por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Este es el poder de la palabra del Evangelio de Cristo. En segundo lugar, experimentarás poder en la aflicción, porque esta vida es aflicción, para creyentes o no creyentes. Pero la palabra de Dios vivifica, reanima. El salmista dijo en Salmo 119, recomiendo este salmo, habla casi en su totalidad del poder de la palabra de Dios. Abatida, versículo 25, Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El salmista oró, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Qué oraciones tan preciosas. Versículo 92 y 93. Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hebreos 11, 32 al 34 dice que en el Antiguo Testamento hombres y mujeres de Dios sacaron fuerzas de su propia debilidad por fe en Dios y su palabra y sus promesas. El apóstol Pablo hizo lo mismo cuando Dios le ordenó un aguijón en la carne, una debilidad, una enfermedad crónica en su cuerpo. Era un aguijón en su carne, él decía, y él pidió 3 veces, él rogó, quítame este aguijón, estoy afligido y sufriendo. Y Jesucristo le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Y Pablo al final dijo, bueno, yo he aprendido a gloriarme y gozarme en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces en Cristo, por Cristo, soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Poder para salvación, poder en aflicción y poder para vencer. Jesucristo en el desierto, tentado por el diablo 3 veces. Y Jesús 3 veces levantó la Biblia, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y levantó promesas y palabras de Dios y se defendió en contra de Satanás y tumbó las tentaciones de Satanás. Y por fin Satanás tuvo que huir. Como Santiago dice, Santiago 4, 7 y 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Jesús obtuvo victoria sobre el diablo, el mundo y la tentación por la palabra de Dios. No podemos quedar neutral, amigos. Tenemos que decidir. Voy a quedar en el pecado, en el mundo, en la tentación, con ídolos, con Satanás, y estar en debilidad moral y espiritual, y después la muerte eterna, espiritual y eterna en el día de juicio. O voy a arrepentirme de mis falsas confianzas religiosas y mi falsa confianza en mí mismo, en mi camino, en mi voluntad, y ahora buscar a Dios por medio de Jesucristo, que fue crucificado para perdonarme y librarme de mi pecado, su pena eterna de mi pecado y el poder esclavizador de mi pecado, y darme una nueva vida como Jesucristo prometió, una victoria, una libertad. Juan 8, 31 y 32, Jesús prometió a unos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Termino con esto. Busca la palabra de Dios en casa, comenzando con el Nuevo Testamento de la Biblia. Número 2, busca la palabra de Dios en la casa de Dios. Y número 3, busca la palabra de Dios no de manera personal en tu casa, pero con tu familia. Tener una lectura y oración diaria en familia, y entonces el poder de Dios va a entrar en tu casa, y el poder de Satanás, que ha ganado tanta ventaja ya. Es tiempo de abrir la puerta a Jesucristo, y Él promete entrar, y cenarás con Él y Él contigo espiritualmente. Apocalipsis 3:20. Que Dios haga su benéfica y bendita obra en cada una de nuestras vidas y familias e iglesias, cambiando nuestra debilidad humana por las fuerzas divinas y espirituales de Jesucristo. Que Dios les bendiga.